Señal directa. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Efectivamente, como mencionamos antes de ir a la pausa, como mencionó mi compañera Josefina Real, pues el caso del Rancho Izaguirre ha causado gran indignación, no nada más en México, sino a nivel internacional. Es un tema al que se le debe dar seguimiento, no nada más cambiarle la página a esta lamentable historia. Para hablar de esta situación, saludamos con muchísimo gusto a Shaquín López. Él es periodista de investigación y guionista de documentales internacionales para el programa En Portada de la televisión española con base en Madrid, quienes pues han abordado y han volteado a ver este terrible caso. Muchas gracias, Shaquín, por enlazarte con nosotros vía Zoom. Muy buenos días, buenas noches ya en Madrid, Cecilia. Muchas gracias. Nos gustaría empezar, Shaquín, por favor, que nos mencionaras qué les motivó para realizar un documental respecto a este tema del Rancho Izaguirre y cómo fue el proceso creativo, el proceso de investigación por su parte. Bueno, la motivación para embarcarnos en este proyecto pues, nos venía dada por el hecho de que esta noticia trascendió a Jalisco, a México, y se convirtió en una noticia global que se publicó en prácticamente todo el mundo, en todo el planeta. En España, por supuesto. Estuvimos durante 8 meses, yo como guionista, periodista y también acompañado por el realizador, por Pelayo Prieto, durante 8 meses, primero desde Madrid investigando y luego ya rodando y grabando en Jalisco, sobre todo en Jalisco, también en algún otro estado de México, pues todo el documental, un documental de 40 minutos. Pero insisto que la motivación, no hacía falta motivación para este tema, porque por el mero hecho de haberse descubierto y en las circunstancias en las que se descubrió el rancho, ya de por sí era un motivo para viajar a México y hacer este documental. Buenas tardes, Shaquín, bienvenido. ¿De dónde parte este documental? ¿Desde que se dio a conocer la noticia en marzo pasado, más o menos? ¿O con los datos que se dio por parte de la Fiscalía? ¿Tuvieron oportunidad de hablar, por ejemplo, con madres y padres buscadores? Sí, por supuesto, pero no queríamos centrarnos en el colectivo de familias, que es absolutamente, para mí, es descarnado lo que está ocurriendo con este colectivo de familias, ¿no? Pero no queríamos solamente centrar el documental en ese tipo de perfil, que por supuesto tiene gran relevancia, Guerreros Buscadores, Indira, Navarro, pero sobre todo el objetivo nuestro era explicar lo que el rancho pone en evidencia, es decir, cuál es la estrategia del cártel Jalisco Nueva Generación para captar a nuevos miembros de una manera, como sabéis, forzada, con levantamientos de chavos. Y una vez que se produce este fenómeno del secuestro, queríamos también contar cuál era el siguiente paso, es decir, cómo era ese proceso de adiestramiento en los ranchos. Esto nos lleva a la desaparición, a las desapariciones de más de, no todas ellas vinculadas a los ranchos, pero más de 15.000 personas, como sabéis, en el estado de Jalisco, donde más desaparecidos hay de todo México, y entonces también tiene cabida en esta línea de investigación el fenómeno de las desapariciones que nos lleva a las fosas clandestinas comunes que hay en Jalisco y en todo México. ¿Y cómo lograron acceder a los testimonios? Hace un momento veíamos un adelanto de este documental en donde pues brindan precisamente entrevista con diversas personas. ¿Cómo llegan a estos testimonios? ¿Cómo fue ese proceso? El proceso es pico y pala. Pico y pala significa mucho teléfono, mucho Twitter en redes sociales y luego una línea de contactos. Yo había estado el año pasado haciendo otro documental de investigación en Puebla, me apoyé un poco en esos contactos que había adquirido en ese documental en Puebla sobre un feminicidio de una mujer hispano-mexicana, pero, insisto, fue un largo recorrido hasta conseguir el objetivo final, porque nos habíamos marcado uno o varios objetivos sin los cuales no podíamos desplazarnos a Jalisco, y eran que tuviéramos una entrevista con alguien de dentro del cártel, es decir, alguien que nos contara en primera persona qué es lo que estaba pasando y a ser posible dentro del rancho. Y eso lo conseguimos, pero lo conseguimos
sobre el terreno, en Guadalajara, estando en Guadalajara. Desde aquí, digamos que lo llevábamos preparado con alfileres, pero fue en Guadalajara donde conseguimos ya centrar a esta persona, ¿no? Y también era muy importante para nosotros el perfil de las víctimas, y ahí habíamos ya conseguido, y lo llevábamos cerrado desde Madrid, el de una mujer cuyo marido había sido secuestrado por el cártel y había estado en un rancho y consiguió salir en libertad, escapar. Él personalmente se negó a darnos la entrevista, yo lo entendí en todo momento, pero su mujer, Diana, sí nos facilitó los detalles de este episodio, ¿no? Es escalofriante lo que estamos escuchando y es motivo de pues, decirle a la audiencia que no se vaya a perder este material, este documental. El ingresar al rancho obtuvieron, digamos así, el permiso por parte de este personaje miembro del cártel Jalisco o tuvieron que hablar con autoridades municipales. ¿Cómo lo hicieron? En el rancho no pudimos ingresar porque cuando estuvimos en Jalisco en el mes de julio, pues ya era absolutamente imposible. Como sabéis, ahora sí que está blindado. No lo estuvo durante 6 meses, desde septiembre del año pasado, cuando ingresó Guardia Nacional, hasta marzo de este año, cuando tiran, digamos, abren la puerta guerreros buscadores. Durante esos meses no estaba sellado, no estaba blindado, pero ahora sí que está bajo custodia de Guardia Nacional, bajo custodia de la Fiscalía. Estuvimos en las inmediaciones del rancho, digamos, en el límite hasta el que se nos permitió llegar para poder grabar el rancho desde esa distancia, pero ahora mismo es imposible, como sabéis, acceder al rancho para los periodistas. Es decir, están los forenses, está científica, están los peritos analizando, me consta, palmo a palmo los rastros que quedan en el rancho, y yo creo que tiene que haber sorpresas, no inmediatamente, pero sí en un futuro a corto plazo, de estas investigaciones que se están realizando, que ahora yo creo que sí, efectivamente, se están haciendo las cosas como se tienen que haber hecho en el pasado mes de septiembre. Joaquín, ¿cuáles son los principales desafíos para periodistas como tú, como usted, o para los que han acudido pues, a documentar y investigar este tipo de violencia que en este momento desafortunadamente estamos viviendo en México? No te voy a negar, Cecilia, que el principal desafío es ir a Jalisco, ir a México, ir al territorio del cártel y volver con el material grabado y volver los 4 miembros del equipo sin ningún tipo de incidente, para entendernos. Asumimos el riesgo, era una misión delicada, vamos a decirlo, porque para empezar somos un equipo de fuera del país, se nos ve rápidamente, se nos distingue rápidamente, vamos con cámaras profesionales, es decir, vamos, como decimos aquí en España, dando el cante de alguna manera, ¿no? O sea, se nos ve rápidamente. Entonces teníamos una seguridad privada, una persona de confianza que nos hacía de chofer escolta, pero eso no es suficiente, es decir, porque además tenemos que entender que nos introdujimos en el Valle del Tala, y como sabéis, el Valle del Tala son palabras mayores, todo lo que son las inmediaciones del rancho, las inmediaciones de Sierra Madre, cualquier incursión con cámaras para periodistas extranjeros y también locales, hay que tomarlo con mucho respeto y con mucha, a ser posible, seguridad, que no era el caso, ¿no? En cualquier caso, sí fuimos también acompañando a las madres de guerreros buscadores, y ellos también llevan su Guardia Nacional, pero me consta que cuando estábamos grabando, y se ve en el documental, en Sierra Madre, los miembros del cártel nos estaban viendo, y yo tengo la impresión de que decidieron no actuar porque estábamos en ese momento protegidos por Guardia Nacional. Me hiciste recordar una charla con una colega que desafortunadamente ya falleció, que también estaba por esa zona, y le decía que si no tenía temor de que le saliera, porque estaba en una zona donde había jaguares. Dice, no hombre, me daba miedo que me saliera alguien del cártel, no del jaguar. Entonces sí, lo entendemos perfectamente. Me gustaría conocer tu opinión, yo creo que la audiencia también. Si lo que investigaron esos 8 meses en España antes de venir a Jalisco, ¿qué te pareció este municipio, Teuchitlán, Tala, toda esta zona? ¿Te quedaste corto con lo que investigaron en España o qué? Como siempre ocurre, me habría gustado estar más tiempo en Jalisco, porque cuando estás
sobre el terreno, tienes ya esta lista de contactos y tienes a tu equipo apoyándote, es todo mucho más fácil. Y si hubiéramos podido estar más tiempo, obviamente habríamos conseguido un material mucho más, digamos que impactante y de primera magnitud, que no lo echo de menos en el sentido de que sí hemos conseguido entrevistas muy interesantes y grabaciones muy interesantes, pero para un documental de 40 minutos conviene pues tener cierta pausa a la hora de grabar, pero las condiciones que tenemos son las que son. No me quejo en absoluto porque estoy encantado, pero siempre echas de menos el tener más tiempo para hacer este tipo de trabajos. Pero no deja de ser un documental periodístico. Yo siempre insisto mucho, no es un documental cinematográfico, sino que aquí lo que manda es el periodismo, la cadencia del ritmo periodístico, la inmediatez, y entonces eso está por encima de cualquier consideración. Estuvimos con los familiares del grupo de Indira prácticamente pues media jornada. Yo hubiera preferido estar 2 días o 3, pero tuvimos la suerte del novato, del que durante una incursión sobre el terreno, en una búsqueda, en una fosa, pues encontramos lo que no nos esperábamos, algo absolutamente inédito y que es también una de las secuencias más importantes del documental, esta que os comentaba que grabamos en Sierra Madre. Parece ser que a la vista del cártel, pero bueno, eso es lo que nos ha dicho el sicario y vamos a dejarlo ahí, ¿no? Pero sí nos hubiera gustado tener un poco más de tiempo para trabajar mejor el tema, ¿no? Ahora, lo pongo de esta manera, me refiero a si te quedaste corto o no, si respiraste la muerte, si respiraste la inseguridad en estos municipios de Jalisco. Totalmente. Mira, solamente te podría comentar, Josefina, que la entrevista más valiosa del documental, sin lugar a dudas, es la que realizamos a un sicario que por supuesto permanece en el anonimato y por nosotros no va a quedar, pero esa entrevista se realizó con mucha celeridad y ahí yo también eché de menos un poco de pausa para poder hacer y grabar detalles que no pudimos, ¿no? Por esa celeridad. Pero también es cierto que estábamos en mitad el territorio de las 4 letras y eso hay que tomarlo muy en consideración. Es decir, esta persona estaba dispuesto a darnos una entrevista, pero no a cualquier precio. Quiero decir que teníamos que buscar un lugar seguro para todos y no fue tan seguro como yo me esperaba o como hubiera querido. De hecho, en mitad de la entrevista, y es algo que nunca olvidaré porque no me pasó nunca en mis 40 años de oficio, yo estaba, digamos, concentrado en esa entrevista con el sicario a mi derecha dentro del coche, dentro del auto, y digamos que el realizador, Pelayo, me hizo señas para que cortara inmediatamente la entrevista porque estaba el equipo muy nervioso fuera del coche, lo veían con otra distancia el peligro. Yo no era consciente de ello en absoluto. No corté la entrevista, continué porque era mi obligación en ese momento seguir haciéndole preguntas a esta persona, pero sí os digo que el escolta que llevábamos le dijo a 2 personas del equipo, la tercera y yo mismo estábamos trabajando en ese momento, le dijo, mira, si veis que viene un coche, se acerca un coche, automáticamente echáis a correr y os escondéis ahí en el maizal. Por lo menos quedaréis vosotros conscientes de lo que puede estar pasando aquí, pero os pondréis en seguridad. Esa es una idea que os doy de la situación en la que vivimos, ¿no? Shaquín, muchas gracias. ¿Cuándo podremos ver pues bueno, este documental México, Ranchos de Muerte? Su estreno se realizará el día de mañana, tengo entendido. El estreno es mañana en Televisión Española, pero para mayor comodidad para la audiencia mexicana, latinoamericana, que tenemos un gran nicho de audiencia en Latinoamérica, por eso también cuidamos mucho estos temas. Es muy sencillo, con marcar en Google el título del documental, México, Ranchos de Muerte, a partir del viernes ya se nos ofrece en Google la conexión al canal de RTVE, de Radio Televisión Española en YouTube, y ahí se ve íntegro el documental, los 40 minutos de este documental, a partir del viernes. Perfecto, Shaquín, muchísimas gracias. Si nos permites, estaremos en contacto próximamente contigo y agradecemos, por supuesto, el tiempo. Y aquí también estaremos dando difusión a este documental que es muy importante, que toda la sociedad sepa lo que está ocurriendo. Quedo a la orden, Cecilia, Josefina, ha sido un placer. Gracias. Buenas noches desde Madrid.
Muchas gracias nuestro. a Shaquín López, periodista de investigación y guionista de documentales internacionales. Con esto hacemos una pausa, 2 minutos y regresamos.